modificar, ¿no es cierto?, el ADN del organismo en cada una de las células. ¿Cómo modifican este ADN? Pueden añadir, pueden eliminar o pueden alterar las secuencias genéticas o génicas, ¿no es cierto?, y en lugares específicos del genoma de la célula. Cortan, introducen segmentos de ADN o de genes, o también pueden retirar esos segmentos, o pueden colocar de un gen a otro gen, etcétera, etcétera. Y se utiliza como una especie de elementos que actúan como tijeras, ¿no es cierto?, y las llaman tijeras moleculares. Por ejemplo, ese CRISPR Cas9 es una enzima que corta segmentos de ADN para hacer esta edición génica o edición genética, ¿sí? Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos para la edición génica es este CRISPR-Cas9, que es una enzima que va a cortar al ADN del organismo o de la célula, ¿sí? Ahora, cuando cortan en estos segmentos, van a poder introducir otro tipo de segmentos de ADN, ¿no es cierto? Y eso se utiliza, por ejemplo, para hacer tratamientos de enfermedades, en los cultivos, porque esto se utiliza también ¿cómo se dice?, en laboratorio, pero se ha visto de que las bacterias, por ejemplo, utilizan este tipo de modificación de su ADN en forma natural. Cuando, por ejemplo, estas bacterias muy primitivas realizan esta edición génica cuando son infectadas por los virus. Entonces, los virus penetran a la célula, eso han visto los científicos y eso lo han reproducido en laboratorio, eso dice edición génica, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy explicando? Entonces, en resumen, la edición génica funciona como copiar, pegar, ¿no es cierto? Copias el mismo gen, pegas el mismo gen, modificándolo, transformándolo, empeorándolo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, son secuencias de ADN, ¿no?, que corta el CRISPR-Cas9 y vamos a tener una eficiencia de estos nuevos genes que pueden hacerse en laboratorio, ¿sí? Vamos. ¿Cómo se organizan ahora estas estructuras de los CRISPR? ¿Sí? Miren, dice repeticiones, espaciadores, repeticiones, espaciadores, repeticiones, espaciadores. ¿Qué son las repeticiones? Secuencias polidémicas idénticas en el gen, ¿sí? Y los espaciadores son fragmentos de ADN viral, ¿no es cierto?, almacenados como memoria para las infecciones previas que les estoy diciendo. Y luego tenemos 3 funciones biológicas. ¿En qué tipo de funciones biológicas se pueden ver este tipo de mecanismos? Por ejemplo, tenemos adaptación. Se incorpora un fragmento de ADN viral como espaciador en globos. Los fragmentitos del ADN viral vamos a tener que se van a ir adaptando en los espacios. Luego tenemos la expresión, el locus CRISPR se transcribe generando ARN CRISPR. Y el tercero, este ARN CRISPR actúa como una guía proteína, como CRISPR-Cas9, para reconocer y cortar el ADN del virus durante las futuras infecciones. Entonces, este virus, esta bacteria, utiliza este tipo de cortes de genes, incorpora después el ADN del virus y se queda transformando su ADN para poder resistir la próxima infección del virus. Es como una especie de vacuna, ¿sí? Y eso lo replican en el laboratorio para poder modificar los ADNs, para curar, para solucionar los problemas de mutaciones, etcétera, etcétera. Vamos, otra. Ahora existen 2 mecanismos, uniones homólogas y uniones no homólogas,
¿sí? ¿En qué consisten las uniones no homólogas? Es la separación por defecto de la célula. Es rápido, dice, es sucio, dice, no está muy bien confeccionado. ¿Cómo funciona? La célula intenta pegar los dos extremos porque hay cortes de los ADNs. Entonces intenta pegar los dos extremos cortos del ADN, ¿no es cierto? Lo más rápido posible para que no haya lesión, para que no haya alteración. Se corta inmediatamente, quiere pegar, ¿sí? El resultado es en este proceso suele sobrar o faltar algunas letras del código genético, ¿no es cierto? Tenemos las bases purilínicas, qué sé yo, la citosina, la C con la A, de eso se trata de cuando habla de las letras que podrían faltar en eso. Estos generan pequeñas mutaciones seleccionadas. Entonces, miren, esta unión no homóloga generalmente nos puede llevar a las mutaciones de los genes, porque no es muy perfecto. Por eso le dicen es sucio. ¿Sí? Uso de esa edición se usa principalmente para desactivar genes, para romper la secuencia original. El gen no deja de funcionar. ¿Sí? Lo rompes, pero no deja de funcionar. Sigue funcionando el gen, pero con ciertas alteraciones, ¿no es cierto? Y eso nos va a llevar a mutaciones del gen. Ese sería en cuanto a la unión no homóloga. Vamos al otro mecanismo. Dame la anterior. Dame la siguiente. Es la unión no homóloga. Y la otra, unión homóloga. ¿Sí? La unión homóloga, ¿cómo funciona? Es mucho más preciso, dice esto. Es más puro, ¿sí? Y controla mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Las células buscan una plantilla de ADN similar, homóloga, por eso dice, ¿sí? Para copiar la información y señalar el hueco perfecto. ¿Sí? Porque siempre tenemos que pensar de que hay un corte en el ADN, y ese corte es por la CRIPS 9. Y en ese corte hay que rellenar, ¿no es cierto? Y lo más rápido posible, ¿sí? El truco del científico es, esto se utiliza en investigaciones, inyectan plantillas externas diseñadas para ellos junto con la herramienta de corte. La célula usa esta plantilla para reparar el daño. Se reparan los daños. El resultado es una reparación perfecta o inserción de la nueva información genética. No es como en la anterior que podría darnos mutaciones. Esta no, es completamente perfecta y esto se utiliza generalmente más en laboratorio. Uso de edición se usa para corregir mutaciones específicas o insertar genes nuevos. Uno no es perfecto, es muy sucio, con algunas alteraciones que nos llevan a las mutaciones, y este es más puro. Va a prevenir las mutaciones, más bien va a permitir que se curen los problemas en las células. ¿Sí? Vamos, otro. Esta es la imagen de la edición génica. Herramientas para modificar el ADN. Mire, uno, identificación del gen objetivo. Tiene que haber un gen objetivo, ¿sí? En este caso, si estamos hablando de las bacterias, ¿no es cierto?, que han sido infectadas por los virus, el ADN es de la bacteria. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un gen objetivo. Se localiza ese gen y luego se hace un corte. Entonces, el otro participante es la enzima. Primer participante, el gen objetivo. Segundo participante es la enzima, que en este caso es el CRISPR-Cas9. ¿No es cierto? Este va a ser un corte del gen que tenemos que modificar. Otro. Y aquí tenemos edición del gen, que es, miren, la inserción del nuevo gen. En el caso de los virus, por ejemplo, los virus cuando infectan a las células, entonces el nuevo gen es el del virus, ese se va a insertar en el gen de la bacteria, ¿no es cierto? Y luego tenemos uniones homólogas, y esa es unión no homóloga, y ahí tenemos la reparación homóloga, ¿no es cierto?, que es perfecta, y en la reparación no homóloga es imperfecta, es muy sucia. Eso. Entonces, miren, la reparación del ADN se hace unión homóloga, solo con la unión homóloga.
¿Sí? Vamos. Las aplicaciones de esto que se utiliza en laboratorio ahora, todas las enfermedades se están tratando de explicar en todas estas alteraciones que hasta ahora hemos visto del ADN en el genoma, ¿cierto? Y las aplicaciones son justamente para las terapias, para poder curar algunas enfermedades, en la biomedicina para poder crear nuevos seres, como ahí tenemos los ratones, esto es en laboratorio, y en la biotecnología que se utiliza también para, a nivel de lo que es el laboratorio. En esas tres aplicaciones tiene este mecanismo de laboratorio. Vamos. Bien, con eso terminamos lo que es núcleo. Como verán, la medicina molecular, lo que es la epigenética, esa ciencia que estudia todas las alteraciones a nivel de lo que son los genes del genoma humano, ¿no es cierto? Todas esas alteraciones que hemos visto ahora, no sé si en los otros grupos de prácticas están analizando esto, en mis grupos estamos analizando profundamente este tema para que puedan entender, ¿sí? Porque todo depende de las características de las células sanas, las células anormales, enfermas, todo depende de cómo va a alterarse el genoma de la célula, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver el mantenimiento celular. ¿A qué se refiere el mantenimiento celular? La célula tiene que estar en homeostasia, quiere decir una célula normal, tiene que encontrarse en un equilibrio de su medio interno con su medio externo. Eso es homeostasia celular. Todas las células normales tienen que estar en homeostasia, tienen que estar respondiendo adecuadamente a las exigencias externas o a las exigencias internas. No solamente hay estímulos externos, también hay estímulos internos que se producen, ¿no es cierto? Y la célula, con todos sus procesos metabólicos, con todas sus características estructurales, tiene que responder para no perder esa homeostasia y no ser célula adaptada, célula lesionada. Cuando mantiene todos sus componentes internos y externos adecuadamente funcionando, entonces hablamos de una célula normal o una célula en homeostasia. Entonces ahora ya saben qué es una célula normal, es una célula en homeostasia. Eso es bien importante. ¿Y qué es homeostasia? Es una relación de todas las exigencias internas, externas, tienen que estar en equilibrio. Eso es homeostasia, ¿no es cierto? Las exigencias, a esas exigencias externas e internas, la célula tiene que saber responder. Bien, entonces, hay 6 sistemas que nos van a permitir el equilibrio interno de la célula. 6 sistemas. ¿Cuáles son esos 6 sistemas que nos permiten el equilibrio interno de la célula? Control del material genético, como lo que hemos hablado hasta ahora. Producción de energía celular. Esta producción de la energía celular generalmente se lo hace a nivel de la mitocondria, que es el que va a producir energía, alta energía para realizar todos sus procesos metabólicos, son las moléculas de ATP, se produce a nivel de las mitocondrias, ¿no es cierto? Y gracias a esta alta energía las células van a hacer todo su proceso metabólico de anabolismo y de catabolismo. Anabolismo, construcción de proteínas estructurales, construcción de proteínas funcionales, ¿no es cierto? Y la destrucción sería utilizando las diferentes enzimas, ¿no es cierto?, para poder degradar todos los elementos estructurales y funcionales que ya no le sirven a la célula, que han envejecido. Esas se destruyen por las enzimas y son eliminadas, ¿no? Entonces, para todos esos procesos necesitamos alta energía, que es las moléculas de ATP, ¿sí? Luego tenemos la eliminación de desechos. Evidentemente la célula, para su funcionalidad, tiene que adquirir, podríamos decir, proteínas, tendría aminoácidos, todo eso, ¿no es cierto? Entonces podemos hablar de la fagocitosis, la endocitosis, todo eso que
está relacionada más que todo con la membrana celular, ¿no es cierto? La fagocitosis, la endocitosis, la pinocitosis, todo eso está relacionada con toda la estructura de la membrana celular. Entonces ahí vamos a tener que ver estos elementos penetran a la célula, son degradadas siempre utilizando enzimas, ¿no es cierto? Se utilizan las enzimas del lisosoma, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se degradan todos estos elementos que son fagocitados por la célula a través de la membrana o utilizando las membranas, la célula utiliza lo que le sirve y lo que no le sirve lo elimina. Y todo ese proceso siempre es utilizando alta energía, la fagocitosis, ¿sí? O la eliminación, luego de que ha degradado estas sustancias, utiliza lo que necesita y lo que no necesita lo expulsa. Lo expulsa y eso se llama exocitosis, ¿no es cierto? Eliminación de los componentes, también podrían haber elementos dañados de la célula que tienen que ser degradadas para ser eliminadas. También, por ejemplo, tenemos los gránulos de lipofucsina, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener que son elementos que tienen que ser degradados y luego vamos a ver si se expulsan o no se expulsan. Luego tenemos regulación del ciclo celular, que es un punto de control también. En la regulación del ciclo celular tenemos que ver cómo las células son controladas en el ciclo celular, como por ejemplo tenemos el control del crecimiento de las células, el control de la división celular. Las células no pueden crecer indefinidamente, las células crecen y para el crecimiento están controladas por sus propios componentes internos y por las células vecinas también. Están controladas por la cantidad de sustancia que le llega, todo eso. ¿Se acuerdan? En el ciclo celular vamos a tener que hablar de todo ese ciclo de crecimiento, de división celular, ¿no es cierto? Y luego también tenemos que es importante entender el crecimiento de la división celular. La división de las células normales siempre es por mitosis, ¿no es cierto? Y la alteración de esta división celular, vamos a ver a qué tipo de alteraciones y de enfermedad se lleva. Pues todo eso vamos a tener los puntos de control y a qué llamamos apoptosis, por ejemplo. Control del ambiente interno, tenemos que hablar de los balances iónicos que van a determinar el pH celular, la osmolaridad, la temperatura, cómo es que se controla la temperatura de la célula, la regulación del medio intracelular, ¿no es cierto? Y la comunicación celular, generalmente la comunicación celular se lo realiza a través de los receptores de superficie que se encuentran en la membrana, en la membrana celular, y estos receptores que van a captar todos estos estímulos generalmente son proteínas, pero no solamente hay estímulos externos, también hay estímulos internos. Entonces ahí también vamos a ver cómo estas células se comunican con unas células, con otras células, con el medio externo o en el medio interno también hay comunicación con los elementos. Todo eso vamos a ver, a desarrollar lo que es toda la célula. ¿Sí? Vamos otra vez. Membrana plasmática. Ahora sí, vamos a empezar con la membrana plasmática. ¿Qué es la membrana plasmática? Es un recuerdo bien rápido, porque usted decía, esto domina. Entonces vamos a decir que la membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos con proteínas, ¿no es cierto? Y también tiene hidratos de carbono. Los tres elementos están en la membrana plasmática. Esta membrana plasmática rodea toda la célula, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de las células eucariotas, que son las más evolucionadas que las procariotas, es porque esta membrana plasmática empieza a invaginarse dentro de la célula cuando está evolucionando de procariota a eucariota. Se invagina y va compartimentalizando, ¿no es cierto?, dentro de la célula. Va a ser compartimiento de la mitocondria, compartimiento del núcleo, compartimiento del lisosoma. Eso hace de que la célula sea evolucionada. Y estamos hablando de la eucariota. Generalmente es cuando todos los componentes nucleares han tenido que ser separadas del citoplasma celular por la membrana plasmática.
o por esa membrana que es invaginado. Entonces, dentro de la célula tenemos organitos intracitoplasmáticos membranosos y tenemos organitos intracitoplasmáticos no membranosos. Esos organitos intracitoplasmáticos membranosos tienen la misma composición estructural de la membrana celular, porque esa es la que penetra, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la composición bioquímica de la membrana nuclear? Es la misma de la membrana celular. ¿Cuál es la composición de la membrana de la mitocondria? Es la misma de la membrana celular. ¿Y cómo está formada la membrana celular estructuralmente? Estructuralmente, bioquímicamente, está formada por proteínas, está formada por lípidos y por glucolípidos. Ahí está. Entonces, los fosfolípidos, por ejemplo, es una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Ustedes saben que es una bicapa lipídica que tiene una cabeza hidrofóbica y una cola hidrofóbica. Generalmente estos fosfolípidos van a permitir el pasaje de sustancias, ¿no es cierto? Aquellas sustancias hidrófobas, aquellas sustancias nitrófobas, etcétera, etcétera. Y el colesterol regula la fluidez y aumenta la estabilidad de la célula, el colesterol. Y los glucolípidos participan en el reconocimiento celular, porque no se olviden que la membrana celular reconoce a las células que están a su alrededor, reconocen a todos los elementos que se encuentran en la parte externa de la célula y se pegan también a nivel de ellas, ¿sí? Vamos, otro. No solamente tienen fosfolípidos, colesterol, todo lo que estamos viendo, sino que también tienen proteínas, proteínas integrales, proteínas periféricas. Y estas proteínas integrales, que son transmembranas, actúan como canales, como transportadores y como receptores. Miren, esto es bien importante de las proteínas integrales. Quiere decir que son esas proteínas que van desde afuera hasta adentro. Y esas pueden actuar como canales de transporte, las proteínas integrales. Pueden ser también transportadores de sustancias, como por ejemplo tenemos una proteína que transporta sustancias de fuera adentro. No me acuerdo en este momento, pero viendo ya las otras dispositivos voy a poder acordar. Esas son las transportadoras y luego tenemos los receptores que también son proteínas. Escuchen bien. Los receptores son proteínas, ¿sí? Entonces quiere decir que la célula tiene que ponerse en contacto y tiene que captar señales a través de los receptores, ¿sí? Y los receptores son proteínas. Esos canales que permiten la entrada y salida de las sustancias son proteínas transmembranas, ¿sí? Bien. Ahora tenemos las periféricas. Las proteínas periféricas son un soporte estructural y actúan como señalización celular también, ¿sí? Carbohidratos. Dentro de los carbohidratos tenemos las glucoproteínas, los glucolípidos, especialmente vamos a ver de los glucolípidos, forman lo que decimos el glucocáliz. El glucocáliz que es importantísimo en la membrana celular, porque gracias a este glucocáliz tiene que ver mucho con el reconocimiento inmunológico, el glucocáliz. La célula tiene una capacidad de reconocimiento inmunológico, de adhesión celular. Eso es importante, gracias a los carbohidratos y los glucolípidos, etc. Vamos. Funciones de la membrana celular. Todo lo que hemos hecho son estructura química de la membrana celular, qué componentes bioquímicos forman la membrana celular con las probables funciones que realiza cada una de estas, las proteínas, los glucolípidos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a las funciones de la membrana celular. Sabemos muy bien que la membrana celular es una barrera, y es una barrera altamente selectiva. Deja pasar unas sustancias, otras sustancias no es cierto? Entonces, si es una barrera altamente selectiva, es la que mantiene la homeostasis. Pero aquí tienen que tomar en cuenta que no solamente la membrana celular es responsable de la homeostasis, de esas
de ese equilibrio de la célula en su medio interno y su medio externo. No solamente es la membrana celular, es evidentemente la membrana celular con las funciones de los otros elementos también. ¿Sí? Todos esos elementos son las que van a participar en la homeostasia o en el equilibrio de su medio interno y su medio externo para hacer una célula normal, para hacer una célula en homeostasia. ¿Sí? Bien. ¿Qué sustancias transportan a través de la membrana celular? A través de la membrana celular. Tenemos dos tipos de transporte pasivo y transporte activo. El transporte activo es el transporte pasivo por una simple difusión. Una simple difusión, no se olviden que la membrana celular tiene proteínas transmembranas que sirven como canales y las sustancias muy fluidas pasan fácilmente, difusión simple, de una de mayor concentración a otra de menor concentración. Esa es la difusión simple, esa es la característica de la difusión simple. Es el transporte de sustancias a través de la membrana, sea de adentro a afuera o de afuera a adentro, pero es un transporte sin utilización de energía. Y si no hay utilización de energía, entonces es de una sustancia de mayor concentración a un espacio de menor concentración. ¿Sí? Eso es bien importante para aprender la difusión simple, de mayor concentración a menor concentración, sin utilización de energía. En cambio, la difusión facilitada necesita una proteína transportadora. Una proteína transportadora que va a agarrar a la sustancia, la va a cargar y lo va a hacer pasar todo el espesor de la membrana celular. Esa sí necesita energía. Esa sí necesita energía. ¿Sí? Y luego tenemos la ósmosis. ¿No es cierto? Luego vamos a ver el transporte activo. La ósmosis, ¿qué es la ósmosis? ¿Quién sabe qué es ósmosis? Es el pasaje de una de mayor concentración a una de menor concentración, sin utilización de energía también, ¿no es cierto? Ahora vamos, todo eso es transporte pasivo, lo que no utiliza energía. Entonces miren, en lo que no utiliza energía, en el transporte pasivo tenemos tres tipos de transporte. Simple difusión, difusión facilitada y ósmosis. ¿Sí? Bien. Ahora, en el transporte activo, se dice, porque aquí sí se necesita la utilización de moléculas de ATP, alta energía. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, tenemos la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio. En la bomba de sodio y potasio es que se utiliza energía, se mete sodio de afuera adentro, ¿sí? Y se saca potasio de afuera adentro, ¿no es cierto? Siempre utilizando energía. Cuando se rompe o se altera este transporte de la bomba de sodio, ahí sí hay catástrofe en la célula, podemos empezar a hablar de edema celular. ¿Sí? Vamos, otra. Comunicación celular. La comunicación celular, estamos hablando a través de lo que es la membrana celular. La célula tiene que comunicarse con las células vecinas, tiene que comunicarse con el medio donde vive, ¿no es cierto?, con todo lo que es los componentes extracelulares. Entonces, pero también tiene que comunicarse con los elementos que se encuentran dentro de la célula. Es una comunicación externa y hay una comunicación interna. Siempre estas comunicaciones están dadas por los receptores, y los receptores son proteínas, los receptores. Entonces, a través de este tipo de proteínas van a poder comunicarse con la parte externa o todos los componentes internos de la célula. Hay comunicación, ¿sí? La señalización celular, ahí tenemos que todas las células siempre tienen una característica para que podamos decir, esta es una célula especial, porque tiene una característica especial. Esa es la señalización de la célula. Adhesión celular. Cuando estamos hablando de adhesión celular, quiere decir que las células no andan volando.
no andan volando de un lado al otro lado, se encuentran, no voy a decir estáticas, pero se encuentran siempre adheridas por moléculas de adhesión, que son generalmente proteínas o glucoproteínas, siempre se hallan adheridas a su matriz extracelular, a ese componente de tejido fibroconectivo vascularizado donde descansan las células, siempre están adheridas, pero esta adhesión no es firme, no es constante, le permite cierto movimiento a la célula, pero esa adhesión son a través de las glucoproteínas. Adhesión celular. Ahí dice, si las células se encuentran adheridas a su parte externa, estoy hablando de ese tejido fibroconectivo vascularizado, ¿no es cierto? Entonces, tejido fibroconectivo vascularizado, más células que componen a ese tejido, va a formar lo que nosotros decimos tejidos, órganos, lo que nosotros decimos sistemas, todo eso, ¿no? Los tejidos, por ejemplo, no están formados solamente de células. Las células tienen que tener un sostén, tienen que tener estructuras que le den alimentación, tienen que tener estructuras que le permitan eliminar y deshacerse de los desechos que tiene la célula. Y ese es el tejido fibroconectivo vascularizado extracelular. Ahí se encuentran las células bien adheridas a esos sus filamentos que se encuentran en el tejido fibroconectivo vascularizado. ¿Sí? Adhesión celular, formación de tejidos. Interacción con el medio. Interactúa con el medio reconociendo a las otras células, reconociendo a los componentes que están alrededor. Siempre hay un reconocimiento y aceptación. Reconocimiento y aceptación. Y también responden a los estímulos. Por eso es que decimos, si el estímulo es exagerado, la célula no va a poder responder. Y si no puede responder, entonces estamos entrando ya en un problema de desadaptación de la célula. ¿No es cierto? Entonces, en cambio, si hay un estímulo y la célula responde bien, entonces ahí estamos diciendo que esa célula está en homeostasia dentro de su medio ambiente. Ahora, los estímulos pueden ser externos de la célula o también hay estímulos internos de la célula. Todos esos estímulos son reconocidos por proteínas, ¿sí? Por proteínas. Procesos de transporte vesicular. Ahí está, el transporte vesicular. Miren, endocitosis, exocitosis. Diferente a la bomba de sodio, diferente. Miren cómo hay transporte vesicular, endocitosis, exocitosis. ¿Saben qué significa esto? En la endocitosis participa toda la estructura de la membrana. En la endocitosis, por ejemplo, tenemos la estructura de la membrana que se invagina captando a la molécula o a la sustancia que lo va a meter, ¿no es cierto? Endocitosis. Una cosa es endocitosis y otra cosa es fagocitosis. En la endocitosis no se forman los pseudópodos, no se forman. Ahí la membrana celular directamente hace una escotadura, una invaginación, esa es la palabra exacta, agarra al material que lo va a invaginar, lo va a meter, hace la invaginación, se desprende y ese después lo va a formar en endosoma y el endosoma va a ir a unirse a los lisosomas, ¿no es cierto? Y de ahí se va a ir degradando, y etc. En cambio, la fagocitosis es otra cosa. La fagocitosis también es para meter sustancias, pero en la fagocitosis se forman pseudópodos. Y lo que tenemos que entender de los pseudópodos es lo siguiente. ¿Qué es un pseudópodo? Es la deformación, ¿no es cierto?, de toda la célula, de la membrana celular, más de toda la célula. Es la deformación de la membrana celular que hace brazos así, ¿no es cierto? Eso es. Agarra todo deformándose, formando los pseudópodos, agarra y lo penetra, ¿no es cierto? Y al penetrar, ¿qué hace? Se separa toda la membrana y estamos formando el fagosoma.
que también se va a ir a unir al lisosoma, y ahí se forma el fagolisosoma. Son mecanismos diferentes de invaginación de la membrana, ¿sí? Pero que igual, especialmente en el fagosoma, se utiliza también energía, ¿no es cierto? Pero aquí más con pérdida. No hay pérdida de membrana, porque en el fagosoma se invagina la membrana celular, se desprende, y luego todo eso es llevado al lisosoma, es degradado en el lisosoma. Luego viene la exocitosis, ¿no es cierto? En la exocitosis, todos los residuos de lo que ha fagocitado, de lo que ha degradado la célula, lo que no le necesita lo va a tener que expulsar. Esa es la exocitosis. Lo que se ha perdido aquí la membrana cuando está penetrando a los elementos que está ingiriendo, esa misma membrana va a ser recuperada durante la exocitosis. Por eso te dice el libro que no hay pérdida ni ganancia de membranas en este tipo de procesos. La pinocitosis es el embebimiento, es como decir, la penetración de agua, embebimiento de la célula, es beber, ¿no es cierto? Esa es la exocitosis, secreción de moléculas no deseadas, los residuos, exocitosis. Entonces, si vamos a hablar de fagocitosis y exocitosis, decimos no hay ni pérdida ni ganancia de la célula. Vamos a ver. ¿Listo? Cada una de estas cosas vamos a ir deliberando, profundizando un poco más según a lo que vayamos viendo. Pero hasta ahora, los seis mecanismos más importantes del metabolismo celular más o menos tienen ya presentes. La próxima clase vamos a analizar más profundamente lo que es la fagocitosis, cuál es la diferencia entre la endocitosis y la fagocitosis, qué elementos participan, etc. ¿Sí? Bien, bien.